Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos de la relación bilateral más importante para nuestro país, es decir, la que tenemos con Estados Unidos. Para hablar de este tema me acompaña Moisés Tictin Miquin, es un economista con una destacada trayectoria en el ámbito financiero, ahora consultor y consejero independiente, pero con una no menos destacada función de historiador, y esa es la que la verdad nos convoca en esta ocasión y al que le queremos preguntar justo qué nos enseña la historia o qué nos ha enseñado la historia de esta relación bilateral, como decía yo, pues la más importante sin duda para nuestro país. Bienvenido, Moisés, a Ventana Política. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Verónica. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Pues realmente, como bien dices, la relación más importante para México es con Estados Unidos. Y creo que la referencia que ambos hemos hecho en nuestros artículos al libro Vecinos Distantes de Alan Ryan, escrito en 1985, pues hace mucho sentido revivirlo en esta época, sobre todo a la luz de las nuevas conclusiones que él saca en la última edición del libro. Claro. Pero bueno, aquí puntualmente pues creo que cabe destacar pues que nuestra relación ha sido a veces cercana y a veces distante. No siempre hemos sido vecinos distantes. Hemos tenido periodos de acercamientos muy buenos. Realmente la Segunda Guerra Mundial con Ávila Camacho y Roosevelt en Estados Unidos pues fue de un acercamiento muy fuerte para que México realmente exportara en exclusiva a Estados Unidos para apoyarlo en su esfuerzo de guerra. Ahí salió el programa de migración temporal, el programa Bracero, que fue refrendado por varios presidentes. Sobre toda la década de los 40, 50, 60 funcionó muy bien y realmente cubrió una necesidad una demanda de empleos, más bien una necesidad de empleos por parte de Estados Unidos y una necesidad de darle por su lado trabajo a muchos mexicanos que no podían conseguir buenos niveles de vida aquí. Y eso funcionó maravillosamente bien. Ese programa Braceros era de trabajadores agrícolas. De trabajadores agrícolas, totalmente. Sin embargo, pues es y también de la industria del ferrocarril, adicionalmente. Pero bueno, ahí tenemos ejemplos de una relación exitosa. De manera más reciente, pues en la crisis del 94-95, recordarán que México realmente tenía una crisis de liquidez fenomenal. Los bancos pues tenían financiamiento en dólares los bancos mexicanos que dejaron de tenerlo, y quien realmente pudo apoyar para que se armara un paquete de apoyo a México, pues fue Clinton a través de su secretario del Tesoro, Robert Rubin, y su subsecretario Larry Summers, que realmente se la jugaron un poco, apostaron su capital político a favor de México y vieron una pequeña rendija donde no tenían que pedirle apoyo al Congreso americano y apoyaron a México, y de ahí se detonó un paquete de ayuda que yo diría que evitó una crisis de liquidez, una crisis de solvencia en México, ¿no? Entonces, aunque la crisis del 95-96 fue dura en México, pues fue muy atenuada por ese apoyo. Entonces, no todo ha sido negro en esta relación. Ha habido momentos de acercamiento donde se han podido alinear los intereses, y eso pues nos da cierto ánimo de que algo se puede hacer. Sin duda, déjame recordar este caso que nos es más cercano, lo que dices tú del 94-95, porque políticamente también fue algo muy interesante, porque el presidente Clinton, demócrata, fue el sucesor de George Bush padre, republicano, con quien habíamos negociado el famoso TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, que justo entró en vigor en enero del 1994. Entra el presidente Clinton y la verdad es que incluso había cierta incertidumbre de si él apoyaría el tratado pues que había firmado su, digamos, predecesor y además opositor político, ¿no? Entonces, creo que las lecciones también derivadas del apoyo que recibimos de Clinton, tanto en la parte financiera, debido a la crisis que vino en el 94 y en el 95 acá en México, pero también como de un pragmatismo que creo que vale la pena recordar, ¿no? Mucho tiempo después,
en el sentido de que vio que el Tratado de Libre Comercio pues no solo iba a beneficiar a México, sino también evidentemente a Estados Unidos y a Canadá, el otro firmante, pero me parece, la verdad es que es una lección tanto en política como en economía que nos benefició y que fue un motivo, como dices tú, de un entendimiento o de una cercanía en todo caso entre México y Estados Unidos en esa época. Sí, realmente muestra que hay momentos en que sí se pueden alinear los intereses. Ahora, tomando un poco más del libro de Vecinos Distantes, pues hay diferencias importantísimas, ¿no? Y hay un sentimiento muy nacionalista en Estados Unidos y también muy nacionalista en México, claro, que cuando se exacerban ambos, pues se desalinean totalmente los intereses, ¿no? Sin duda. Cuéntanos ahora de la otra cara de la moneda, ¿no? Perfecto. Claro. Exacto, porque también pues hemos tenido periodos de conflicto antes de llegar, digamos, a las tensiones actuales, pero haciendo este repaso histórico y, como dices, coincidiendo también con los 40 años del libro de Alan Ryding, que hay que decir se convirtió en un referente porque trataba de explicar a los americanos, esto en 1985, como el ser nacional mexicano y por qué era importante para los norteamericanos entender y conocer. Bueno, ya deja tú antes de entender, conocer, ¿no? De ahí el título de Vecinos Distantes. Entonces, ¿qué nos cuenta esta historia de las relaciones México-Estados Unidos por la parte de los distanciamientos, Moisés? Sí, claro. Bueno, yo creo que el distanciamiento más fuerte se dio a partir del presidente americano Andrew Jackson, que curiosamente era un presidente que había sido empresario, dueño de una hacienda de esclavos, pero que logró ostentarse o proponerse como un candidato del pueblo, muy similar a lo que se está viendo en Estados Unidos hoy por hoy, pero bueno, con unos sesgos racistas fuertísimos, con un tema realmente de creer en el destino manifiesto americano, sí, claro, y con un afán de expansión geográfica muy fuerte. Ahí fue el primer intento de comprar Texas, que fue rechazado, pero bueno, desgraciadamente al final, pues Estados Unidos sí apoyó la independencia de Texas y años después su sucesor, Polk, pues realmente invadió el territorio mexicano con mucho apoyo desde el principio. Bueno, sí, en la guerra. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Siglo XIX, sí, estamos hablando que no es tan conocido en México, pero estamos hablando de Andrew Jackson, que llegó en 1828 y pues estuvo creo que 11 años en el poder y con mucha influencia sobre sus sucesores. Y el sucesor que pues más daño le hizo a México fue James Polk, que fue cuando realmente pues le quitaron a México la mitad del territorio, ¿no? Estamos hablando de primero la guerra de Texas de 1835, 1836 y luego 10 años después la invasión pues de una serie de muchísimos estados, California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, parte de Colorado y parte de Wyoming. Estamos hablando de un territorio enorme que estaba muy descuidado por México, sin duda. Por eso se le dio permiso a algunos inmigrantes en Texas, a algunos inmigrantes americanos de entrar a Texas. Ahora, ¿qué situación hubo en ese momento? Que creo que es crucial. Pues estábamos en una incertidumbre política y en una debilidad enorme con un dictador que era Santa Anna, que había dividido al país. Claro. Sí, y eso realmente, con ese afán centralista, cuando realmente no se podía centralizar toda la decisión, pues incluso eliminó la Constitución de 1824. O sea, estamos hablando de un debilitamiento de la estructura interna del país que provocó una falta de cohesión tremenda, al grado que, por ejemplo, Zacatecas, que era un estado muy importante y que perdió una buena parte de su territorio, ni siquiera entró a la guerra de Texas porque estaban en contra de Santa Anna. Entonces sí vemos que cuando más daño nos han hecho las políticas pues antimexicanas de Estados Unidos, es cuando más desunidos. O nacionalistas, ¿no? Del otro lado también, sí, claro. Aislacionistas, sí. Exacto, aislacionistas y nacionalistas, porque realmente eso es cuando México ha estado totalmente sin cohesión, ¿no? Totalmente debilitado, polarizado, y eso realmente ha implicado que las respuestas hayan sido muy pobres. Dicen que la guerra de Texas no la ganó Estados Unidos, sino la perdió México, básicamente. Sí. Entonces creo que eso muestra que, bueno, hay cosas que no podemos evitar de nuestros vecinos, pero sí podemos fortalecernos o podemos debilitarnos, y esa es una opción nuestra. Es que, como dice Timothy Snyder, la historia no se repite, pero nos enseña, ¿no? Es decir,
te muestra efectivamente, ¿no? Ya con hechos consumados, pues qué fue lo que los detonó y en todo caso sacar las lecciones de por ejemplo, importantísimo lo que dices tú, cuando tienes políticamente debilitado a un gobierno estructuralmente, ¿no? Erosionado institucionalmente el Estado y división interna, pues claramente, exacto, se consuma lo que decías tú, que no fue tanto que nos ganaran el territorio, sino que nosotros pues lo perdimos, ¿no? Exactamente. Y bueno, no aclaré, pero es importante. Todo el inicio de este tema nacionalista con Andrew Jackson fue un incremento brutal en las tarifas, también similar a lo que estamos viviendo. Eso no me fue digas. lo que empezó a detonar todo esto. Se me había olvidado, pero es importante. Me suena, ¿no? Suena familiar. Suena demasiado conocido. Y como dices, la historia no se repite exactamente igual, pero como dicen, sí rima, ¿no? O sí se aprende de ella. Exacto. Y las conductas muchas veces se repiten. Y si vemos otros dos casos de aumentos tarifarios, hay donde la reacción de México fue mucho más coherente y mucho más efectiva, pues una fue precisamente en época de Porfirio Díaz, cuando el senador americano William McKinley también impuso unas tarifas enormes del 48%. Este senador luego fue presidente, pero ahí lo que ocurrió es que, aunque sí nos afectó, porque México siempre ha producido y exportado muchísimo hacia Estados Unidos, sin embargo, aquí Porfirio Díaz actuó de una manera pues realmente con mucha cabeza, ¿no? Por un lado, decidió no confrontar directamente, no incrementar las tarifas, porque finalmente la sartén por el mango no la tenemos nosotros, tristemente, ¿no? Y por otro lado, decidió empezar a hacer acuerdos bilaterales de comercio y empezó también a fomentar la inversión extranjera. Y mucha de ella fue americana, pero puso las bases para que hubiera inversión extranjera. Y eso al final pues redituó en la construcción de ferrocarriles, en la mejora de la minería y realmente pues, el favorecer la inversión extranjera creo que es... nadie duda de la importancia de ello, ¿no? Por supuesto. Aunque a veces algunos gobiernos pues parece que dudan de esto, pero finalmente es una receta muy probada. Ahora, se puede criticar a Porfirio Díaz por muchas razones, sin duda, pero no por su respuesta ante el aumento tarifario. Creo que ahí actuó de manera muy racional, muy inteligente, y el efecto pues fue mucho más moderado. Fíjate qué interesante, porque ya vamos en dos casos y los dos tienen que ver con tarifas, ¿no? Tarifas con Andrew Jackson y tarifas con William McKinley, que además, hay que decirlo, es una de las figuras inspiradoras para Donald Trump. Él justamente dijo que era un político en el cual se inspiraba para este tema de imponer tarifas, ¿no? Creyendo que con eso se fortalece a las industrias o se protege de mejor manera a la producción en Estados Unidos. Y la verdad es que pues los ejemplos tampoco han sido tan positivos para los Estados Unidos, ¿no? Que realmente ahí hay un debate muy importante. A nivel teórico de economistas, pues imponer tarifas es un grave error que afecta finalmente al consumidor. Al final. Pero bueno, siempre hay una dosis de tema político, ¿no? Es muy popular hablar de aumentos tarifarios para proteger a una industria. Trump con el acero, con el aluminio, etcétera, pues aunque eventualmente la va a afectar a Estados Unidos, y no solo al consumo, sino también a la industria, porque muchas de nuestras exportaciones son de bienes intermedios a Estados Unidos. O sea, claro, le van a afectar a la industria. Claro. Pero bueno, aunque económicamente es tremendamente debatible, políticamente es muy útil. Ahora, suena bien y es, ¿no? Suena bien, vende bien políticamente. ¿No? Exactamente, vende bien. Pero es una visión muy de corto plazo, finalmente. Ahora, un ejemplo nefasto de lo que fue el aumento tarifario fue una de las causas de la Gran Depresión, que fue realmente la ley arancelaria Smoot-Hawley, nombrada así por dos senadores americanos en 1930, que realmente detonó un incremento en tarifas a nivel internacional. Y ya estamos, exacto, veníamos de McKinley y Porfirio Díaz, fines del siglo XIX, y hacia los 30 del siglo XX, pues sí, la Gran Depresión, y entonces también tuvo que ver con temas arancelarios. También tuvo que ver con temas arancelarios. La tarifa promedio de importación subió del 25-26%
en 1925 al 47% entre 1931 y 1935. No es la única causa de la Gran Depresión, pero muchos economistas sí atribuyen que sin duda afectó. Recuerden ustedes que la Gran Depresión empezó con una crisis bursátil, pero desembocó en una depresión que nunca se ha tenido una igual a nivel mundial, y hubo muchos factores, pero el proteccionismo fue uno de ellos. O sea que en lugar de que ayudara a los trabajadores en Estados Unidos, pues las imágenes de la Gran Depresión es toda la gente que quedó sin empleo, ¿no? Y que no podía, digamos, sostener ni a sus familias. Totalmente. De hecho, es muy interesante, pero en 1937 ya llevábamos casi, bueno, que la depresión empieza con la crisis bursátil del 29. El secretario del Tesoro americano, que en tiempos de Roosevelt, que Roosevelt ya había hecho el New Deal y ya había sacado muchas cosas adelante, declaró que había una depresión dentro de la Gran Depresión. O sea, no salió rápido, fue muy tardado. Realmente Estados Unidos salió hasta la Segunda Guerra de esa Gran Depresión. No digo que la única causa haya sido el proteccionismo, hubo varias, pero una de ellas sin duda contribuyó, y esa fue el tema tarifario. Por eso sorprende que a pesar de tanta evidencia económica histórica, pues presidentes como Trump insistan en aumentar tarifas, ¿no? Pero como tú decías, vende bien. Sí, claro. Sí. Políticamente es redituable. Ahora, México no estaba en la mejor situación, estábamos en medio del maximato. De hecho, el presidente era Pascual Ortiz Rubio, que fue un presidente muy débil. Sin embargo, hubo cosas que le ayudaron. También podemos criticar muchísimo a Calles, pero hay temas que se impusieron en esa época. Por un lado, se promulgó la doctrina Estrada a nivel de relaciones exteriores, que también evitaba que México se metiera en los asuntos de otros países. Entonces, tampoco criticó este incremento arancelario. No había mucho que ganar al criticarlo o al meterse en una guerra pues de incremento de tarifas, una guerra retaliatoria, si es que vale la palabra. Así es. Hay que decir que la doctrina Estrada es precisamente la que funda este principio de la no injerencia, ¿no? Digamos, en los asuntos internos de otros países, de la no intervención, que bueno, pues la seguimos invocando hasta la fecha, cumpliendo en mayor o menor grado, pero evidentemente sigue siendo uno de los principios rectores de la política exterior mexicana. Aunque a veces se nos olvida, ¿no? Exacto. Exacto. A veces la tenemos más presente que otras. Ahora, otro tema que a mí me llamó la atención cuando puse un poco a investigar para este artículo fue que ya se había instaurado una institución muy importante que ha sobrevivido afortunadamente hasta la fecha, que es Banco de México. En tiempos de Plutarco Elías Calles empezó el Banco de México y realmente apoyó muchísimo a los bancos que estaban a punto de quebrar por temas de liquidez. Recordemos un poco que en Estados Unidos ya existía el Federal Reserve Board, la famosa Fed, el Banco Central, pero controlaba un porcentaje muy bajo de los bancos. Realmente controlaba bancos grandes, pero no controlaba los bancos regionales y tenía un nivel de supervisión muy variante. No era realmente un control exacto. Entonces, realmente muchísimos bancos en Estados Unidos quebraron. No había seguro para depositantes, etcétera. Claro, y en México es curioso. Sí, pero inclusive en México, el Banco Nacional de México estuvo a punto de quebrar, pero acudió a Banco de México y fue rescatado. O sea, sí funcionó, como se dice en el argot financiero, el Banco de México fue el prestamista en última instancia. Exactamente, y apoyó a los bancos. No quebraron bancos en esa época en México, mientras que en Estados Unidos quebraron 9,000 bancos. Wow. Entonces, aunque no era una época muy fuerte en tema político, porque el presidente era muy débil, pero sí había instituciones. Y eso también es una lección de la historia muy, muy interesante. México, cuando ha tenido fortaleza interna, y eso también se da por las instituciones, ha fomentado la inversión extranjera, como el caso de Porfirio Díaz, que se da también con reglas claras, pues puede salvar las crisis de una manera mucho mejor que cuando realmente está débil y polarizado.
No, sin duda, y qué interesante justamente estos casos que pones, porque sí nos presentan como muy claras no radiografías de cómo estaban, digamos, de los problemas que tenía Estados Unidos, pero cómo nosotros, la circunstancia interna y la manera de reaccionar, ¿no? Y tú hablas inclusive de esta, la mejor prudencia, de las no retaliación, ¿no? Si vale la palabra, como dices tú, pero el hecho de la fortaleza interna y la solidez institucional, pues sí paga, ¿no? Al final del día, eso permite o te da más fichas, digamos, para sortear vendavales o situaciones, digamos, de penuria y de amenaza externa, ¿no? Totalmente. Y yo lo que pienso es que pues México tiene una oportunidad, ¿no? Aprendiendo de esa historia. No vamos a cambiar la forma de pensar de Donald Trump. O sea, claro, es aislacionista, es un gran negociador, estupendo negociador, pero podemos enfrentarlo con mayor fortaleza interna o menor fortaleza interna. Y eso ya depende de nosotros, es la decisión que nosotros tomemos. Esa es la parte que está en nuestras manos. Y realmente ahí yo creo que respetar el Tratado de Libre Comercio a ultranza es importantísimo. Es importante para los dos países, pero México es mucho más dependiente del tratado. Estados Unidos sigue siendo una economía bastante cerrada dentro, como los economistas lo consideramos, ¿no? O sea, su porcentaje de importaciones más exportaciones contra el PIB es, creo que la tercera parte del de México. O sea, México sí depende de la apertura mucho más, aunque a los dos países nos conviene, pero pues México tendría mucho más que perder. Ahora, creo que en ese sentido no vale la pena poner en riesgo el tratado por permitir importaciones chinas que representarán una parte importante, pero al final, ¿qué es más importante para nosotros? O todo el tema de aranceles, de ¿cómo le llaman? De regímenes arancelarios, ay, se me fue el tema, perdón. Sí. Pero de restricciones no arancelarias. Ah, claro, de las barreras no arancelarias. Las barreras que nos están, no arancelarias. Sí, por supuesto, que son temas de regulación, de aduanas, por ejemplo, de permisos y de ¿sabes qué? De desnivel en la competencia, por lo que hace, por ejemplo, a las empresas públicas estatales, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tenemos que ganar con imponer límites no arancelarios? O sea, ese tipo de barreras, tortuguismo en la aduana, restricciones en salud, etcétera. Corrupción. No nos da nada. Corrupción, por supuesto, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema donde México realmente podría negociar mucho mejor. Porque yo lo que me pongo a ver es por qué el presidente Trump es tan popular y cómo sabe explotar ciertas cosas en cuanto a México. Pues realmente hay que entender la percepción del americano común y corriente, que no es muy leído, que tal vez perdió su trabajo por el tema del libre comercio. Eso no lo podemos obviar. Creo que hay un segmento de la población que perdió su trabajo con eso y claro que está anti-tratado de libre comercio. Pero yo creo que el tema más grave es pensar que México les vio la cara en algunos temas. En el tema narcotráfico, que la lucha ha sido apenas empieza a hacerse una lucha frontal. En el tema migratorio, por supuesto, sí, y en el tema comercial. Y yo creo que ahí hay una oportunidad tremenda de cooperación en todos los temas. Si empezamos, por ejemplo, con el tema del narcotráfico, pues hay una cooperación potencial entre bancos mexicanos y estadounidenses para intercambiar información que no se da. Se buscan culpables, no se buscan soluciones. Y yo creo que en cada tema lo importante sería buscar soluciones, como fue justo lo que decías, esa medida pragmática en tiempos de Clinton, donde Rubin dijo, vamos a resolver, no vamos a echar culpas. Y creo que esa es la postura que nosotros deberíamos tomar. Sin duda, y no dejar en todo caso que las cuestiones ideológicas, ¿no? Digamos, nublen la apreciación sobre los hechos reales y poner las prioridades, ¿no? Como dices tú. Y creo que en ese sentido es valiosísimo el recuento histórico porque efectivamente, fíjate, estamos volviendo a tener ya pensando para cerrar con el tema de Alan Ryding y los 40 años de Vecinos Distantes, en el 85 también había temas de narcotráfico. Se dio el famoso asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en México. Desde ahí hubo una ruptura justamente de la confianza con las instituciones mexicanas.
Y creo que eso es importante porque volvemos a tener, si no de manera idéntica, como decías tú, pero volvemos a tener 40 años después sobre la mesa temas de narcotráfico, de corrupción, de migración irregular, además del tema comercial, porque estamos en vísperas de la revisión del ahora TEMEC, ¿no? Y me gustaría una última reflexión, pedirte sobre el tema de la confianza, que creo que también es un pilar en donde descansa la posibilidad de colaborar y de cooperar, como lo hemos visto en los antecedentes históricos. Y sin duda, en la historia hemos encontrado puntos en común. Y sí se ha logrado en algunos momentos una confianza que finalmente es porque a ambos países les beneficia, no uno a costa del otro. Pero es un tema de que crean lo que les digamos y nosotros creamos en lo que nos digan. No es fácil. No es fácil, sobre todo con el gobierno actual en Estados Unidos. Pero bueno, hay que reconocer que ha imperado la templanza hasta ahora, ¿no? Y eso en el lado mexicano. Y eso es muy valioso y hay que reconocerlo. Pero también creo que hay que negociar desde un punto de vista donde nos favorezca esta negociación a mediano plazo. Y ahí es donde creo que el gobierno actual debería hacer a un lado algunos lastres de gobiernos anteriores, no solo el anterior, sino de muchas décadas. Sí. Y decir, bueno, pragmáticamente qué funciona para recuperar la confianza, como tú dices, y para tomar medidas que nos fortalezcan hacia adelante. Sí, sin duda, porque en estos episodios, al final quien sale ganando es el país, como bien lo decías, ¿no? Independientemente que se puedan criticar muchas cosas de los personajes o de los gobiernos en esos momentos, al final cuando se actúa así, pues es en beneficio de mediano y largo plazo del país. Moisés, te agradezco mucho, la verdad qué buena plática y qué buen recuento histórico y cómo vale la pena, ¿no? Revisar lo que ha sucedido. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tus cuentas? ¿Dónde publicas? Bueno, yo realmente publico en El Economista. No tengo, bueno, estoy en LinkedIn, por supuesto. No estoy en otras redes sociales, no me he querido animar por allá, pero bueno, entre correo, puedo dar mi correo si te parece bien. Sí, claro. mtiktin, otra n, @outlook.com. Y bueno, publico ocasionalmente en El Economista, no en una forma frecuente, pero sí cada vez que veo que hay un tema interesante, me animo a publicar. No, y te lo agradecemos mucho y efectivamente ahí simplemente con que pongan en el buscador Moisés Tictin y el Economista, pues lo encontrarán. Por mi parte... A mi columna le llamo errores recurrentes en la historia, que sí hay muchos. Exactamente, para que se den una idea. Sí, pero creo que, bueno, por ahí hay varios temas. Ya sí he publicado ya algunos artículos. Pues yo agradezco muchísimo, como dices, una plática interesante y muy agradable y te seguiré leyendo, Verónica. Muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en el Heraldo de México, en X, antes Twitter, como @Verónica Ortizó, y en Instagram como Verónica Ortizó MX. Y ahí evidentemente esperamos sus sugerencias, sus comentarios, preguntas, todo lo que nos quieran compartir. También les recuerdo seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y sintonizarnos cada miércoles en streaming a través de la plataforma de su preferencia. Hasta la próxima. Muchas gracias.